Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. Julio Estrada, él es periodista deportivo en el portal Luchas y Salsas, y de la misma manera nos vamos a enlazar con Ángelo Labra, él es periodista deportivo en el portal El Programa que Vale desde Chile, ¿no? Para justamente hablar de esta pérdida, hablar de lo que viene sucediendo con la pérdida, ¿no?, que hemos tenido ayer de Hulk Hogan. ¿Cómo estás, Julio? Es un gusto saludarte nuevamente, gracias por aceptar esta comunicación y sobre todo el hablar un poco sobre esta partida sorpresiva para muchos, ¿no?, de Hulk Hogan, una leyenda y un ícono en la lucha libre internacional, Julio. Sí, bueno, en primer lugar, gracias, Santino, por la invitación nuevamente, gracias a toda la gente que está conectada a RCR Deportes, un saludo para Ángelo también, con quien ya hemos intercambiado opiniones sobre el mundo de la lucha libre, y sí, como tú lo mencionas, ayer, pues el mundo lucha libre, el mundo wrestling ha perdido, creo yo, a su figura principal ante los ojos del mundo, ¿no? Hulk Hogan, siendo el personaje controversial que divide opiniones a favor y en contra, ¿no?, durante toda su carrera, lo que no se puede negar es la influencia que tuvo para convertir a la lucha libre no solamente en una actividad de entretenimiento de nicho para cierto público interesado, ¿no? Lo convirtió en una actividad mainstream que llena estadios, que llena coliseos y que produce millones de dólares. Así que hablar de Hulk Hogan es hablar de eso, ¿no? De un personaje, digamos, principal en una novela, si queremos agarrar la lucha libre y colocarlo en cuestiones históricas, una de las figuras principales, por lo menos en el top 3, tiene que ser Hulk Hogan definitivamente. Así es, Julio. También damos la bienvenida a Ángelo, que también nos está acompañando en esta edición, ¿no? Una edición donde creo, Ángelo, que tanto como Julio y a mí, a todos los que nos gusta, nos apasiona la lucha libre, nos agarró de sorpresa, ¿no? Este fallecimiento de Hulk Hogan. ¿Cómo tú lo has visto? ¿Cómo tú lo estás sintiendo, ¿no?, analizando desde allá, desde Chile? Seguramente también hay bastantes repercusiones allá sobre este fallecimiento de Hulk Hogan el día de ayer. Primero que todo, buenas tardes a todos, saludos a toda la gente del Perú y a todos los que nos ven en las distintas señales. Lo de Hulk Hogan sorprende en demasía porque lo citó Julio, y yo puedo agregar que Hulk Hogan para muchos es el wrestling a nivel mundial. Es alguien con que, te gusta o no, tú creciste viéndolo en la televisión, aunque no supieras de lucha libre, siempre él estaba en televisión, de una u otra forma, en Gladiador Americano, en Thunder in Paradise, o en Rocky 3, por citar, o en Gremlin 2, o 3 creo, no recuerdo bien, pero a lo que voy, de hecho que Hulk Hogan era tan mainstream, que más allá de nosotros que somos fanáticos de la lucha libre y a los fanáticos de la lucha libre en general, que les afectó en cierta medida la partida, a otros no, pero es un debate que seguramente lo vamos a tomar más adelante. El hecho de que Hulk Hogan es la cara visible de lo que fue el wrestling a nivel mundial durante los años 80, principios de los 90, y eso es algo que jamás, yo creo que es muy difícil de lograr eso. Lo más cercano de Rock, Stone Cold, podría ser, pero Hulk Hogan es un personaje que lo conoce hasta un abuelito que nunca vio lucha libre, pero sabe quién es Hulk Hogan, aunque nunca lo haya visto luchar. Así que hay harto para comentar acerca de esta reciente partida. Ángelo, Julio, ustedes han dicho algo muy importante, y es que Hulk Hogan fue por muchos años la cara de la empresa, ¿no? Fue por muchos años la cara de la lucha libre estadounidense, y creo que gracias también a su injerencia de Hulk Hogan, la lucha libre no solamente está en Estados Unidos, sino se vuelve más, o se extiende mucho más casi a nivel mundial, ¿no? Si lo podemos llamar de esa forma, a nivel mundial.
Y obviamente la lucha que va a quedar siempre para el recuerdo, para la memoria de todos y de repente para nosotros que quizás no lo vimos en vivo y en directo, pero sí lo podemos recordar por videos o por fotos, es esa lucha que tuvo en WrestleMania 3 con Andrés Gigante, que fue una de las luchas que va a quedar marcadas para siempre en la historia de la lucha libre, Julio. Sí, bueno, hay un antes y un después en la lucha libre con Hulk Hogan, ¿no? Hulk Hogan marca un antes y un después, no solamente porque es el que logra trascender del mundo de la lucha al mundo del espectáculo, lo mencionaba Angelo, con participaciones en películas y logrando un reconocimiento de gente que ni siquiera había visto lucha libre, ¿no? Tú le preguntas a cualquiera, nadie ha visto básquetbol, pero todos saben quién es Michael Jordan, ¿no? De repente no saben quién es nada de automovilismo, pero por ahí han escuchado alguna vez el nombre de Ayrton Senna, Michael Jackson, Madonna. En ese grupo está Hulk Hogan. O sea, imagínate la repercusión de este tipo. Ahora, ¿por qué decía yo un antes y un después? Porque con él prácticamente nace esta nueva idea de la WWF de arrancar los mejores luchadores de cada territorio y expandir la empresa en diversos lugares de Estados Unidos, cosa que por un acuerdo de caballeros en los territorios estaba prohibido. Entonces las estrellas dejan de ser locales, regionales, para convertirse a nivel nacional y, como tú lo dijiste, Santino, después con la llegada de la televisión, a nivel mundial. El abanderado de eso fue Hulk Hogan. Y no digo abanderado solamente en sentido figurado. Hulk Hogan representaba esto del espíritu americano, salía muchas veces con la bandera de Estados Unidos, representaba todo lo que era ser bueno. El buen americano lo representaba él, ¿no? El que decía sus plegarias, el que tomaba sus vitaminas, el que entrenaba y el que luchaba contra el mal, ¿no? Contra el mal que muchas veces venía de países foráneos. Recordemos que él se enfrentó al Iron Sheik de Irán, representando a Estados Unidos, se enfrentó al sargento Slaughter cuando alguna vez se convirtió en simpatizante iraquí, ¿no? Entonces, toda esa simbología, todo ese lore, como dicen ahora los jóvenes, lo encarnizó Hulk Hogan y de ahí parte, ¿no? su importancia. Claro que sí. Ahora, Ángelo, es muy cierto lo que dice Julio, ¿no? Que Hulk Hogan no solamente, digamos, si lo queremos traer al plano actual, como tú lo mencionaste, sería como una roca, ¿no? En nuestros tiempos, a los tiempos de antes de Hulk Hogan, ¿no? Porque no solamente era luchador, tú lo has dicho, era actor, participó en en la película de Rocky 3, justamente, ¿no? Entonces, Hulk Hogan era no solamente un luchador, sino era actor, y sobre todo tenía la gran facilidad de llegar a la gente, al fanático, que creo que todo eso lo van a recordar por muchos años, quizás nuestros papás, nuestros abuelos que han podido ver ya luchar ahí, ¿no? Luchar en el ring, luchar con grandes contrincantes, como lo decía Julio, ¿no? Con el sargento Slaughter, con Ted DiBiase, con otros más que han estado escalando y llegando a formar lo que hoy día nosotros podemos disfrutar como es la WWE. Exactamente, la gran ventaja que tuvo en ese sentido Hulk Hogan, tal como citaba Julio, el hecho de que lo representaban como el real americano. Si todos sabemos la historia de Estados Unidos como tal, ellos son muy patriotas. Puede que esa palabra hoy en día a algunos les moleste, pero ellos tienen una visión de patriotismo muy extrema. Entonces imagínate tener un luchador que decía sus plegarias, tal cual como decía Julio, tomaba sus vitaminas, era musculoso, andaba con la bandera de Estados Unidos, defendía los colores de la bandera entre rivales de otros países, era todo lo que el americano soñaba. Entonces, verlo luchar con Andre Giant y vencerlo, verlo luchar con Iron Sheik, que venía del Medio Oriente, y destruirlo, y era todo lo que el pueblo americano quería ver para esa época, que todos sabemos cómo es la historia de Estados Unidos. Entonces necesitaban un héroe. Imagínate lo mainstream que llegó a ser Hulk Hogan, que su marca, Hulk Hogan como tal, se convirtió en su marca, y esto es como una anécdota, pero Marvel tuvo que pedirle permiso a Hulk Hogan para poder usar la palabra Hulk en las películas. ¿Suena raro? Sí, pero Hulk Hogan aprovechó un vacío legal y puso ese nombre a su nombre, valga la redundancia. Entonces, imagínate el nivel que tiene
Hulk Hogan a nivel estadounidense, el peso que tenía, lo que llegó a hacer, ¿cómo se llama? Hay muchas historias, muchas de ellas son mentiras, pero Hulk Hogan tenía eso de agrandar su historia propia. No sé, por ejemplo, cuando dijo que estuvo a punto de tocar en Metallica, por citar una de esas tantas historias que cuentan. Entonces, imagínate lo grande que llega a ser para Estados Unidos Hulk Hogan, a pesar de todas sus controversias en los últimos años, pero Hulk Hogan fue un antes y un después en el wrestling mainstream, aunque puedo citar, y yo sé que Julio puede que la haya visto, las luchas de Hulk Hogan en Japón son muy distintas a las luchas de Hulk Hogan en Estados Unidos, y eso es para los que aún no conocen mucho de la historia del luchador. Dense el tiempo de ver esas luchas y van a entender por qué hay un paralelismo entre dos estilos que no se podían mezclar en un solo país. Ahora, Ángelo, Julio, justo ayer, obviamente, no todas las informaciones que salieron, los videos que se compartieron por TikTok, y hay un video en particular que me dejó, y bueno, creo que eso fue en WrestleMania 18, si es que no me equivoco, cuando se enfrenta a La Roca, ¿no? Era Hulk Hogan contra La Roca, un legado importante de Hulk Hogan, como no Hulk Hogan, ¿no? Sino como Hollywood Hogan, cuando se va al bando contrario, cuando empieza con la WCW, y ahí empieza el nuevo orden mundial, que se forma esta facción, este grupo. No solamente cómo recordar, Julio, a Hulk Hogan, sino que sobre todo enseñanza deja, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de un luchador, de una persona, de un actor, sino que dio prácticamente toda su vida a la empresa que lo vio nacer, a la empresa que lo catapultó para ser lo que es hoy en día, una leyenda. Sí, bueno, justo has mencionado la que yo considero mi lucha favorita de la historia de WrestleMania, que es La Roca contra Hollywood Hulk Hogan. Claro, como yo lo mencionaba al principio, ¿no? Hablar de Hulk Hogan, ya profundizando en él, estamos hablando de un personaje con varios claroscuros, ¿no? Mucho se le ha acusado, y a veces con mucha razón, de no dejar surgir nuevas estrellas, de ser el primer enterrador, antes que Triple H, antes ya venía Hulk Hogan. Pero podemos citar algunas veces donde sí ha estado dispuesto a dejar a pasar antorcha, y de hecho WrestleMania 18 con La Roca fue una de ellas. Otra más que te pueda comentar, WrestleMania 6 contra el Ultimate Warrior, cuando se enfrentan campeón mundial contra campeón intercontinental. Prácticamente lo que hace Hulk Hogan es darle la posta al próximo gran babyface de la empresa. Ya si después el Warrior no lo aprovechó, ya esa es otra historia. Otro ejemplo, cuando pierde el título en WCW, cuando lo gana por primera vez Goldberg. Se dice que es Hogan el que decide, bueno, vamos a hacerlo acá en Atlanta, en un programa en Nitro gratis, contra este muchacho que la va a romper. Prácticamente Goldberg squasheó a Hulk Hogan, y digamos fue uno de los grandes momentos también de la historia de WCW. Entonces, si buscas minuciosamente, puedes encontrar algunas experiencias en las cuales Hogan sí ha dejado su sitial en el Olimpo para dar paso a otra superestrella. Si quieres buscar ejemplos de lo otro, de lo contrario, ahí sí también vas a encontrar un montón, ¿no? Pero si queremos enfocarnos en lo que deja Hulk Hogan, deja también, pues, el blueprint, como dicen los gringos, ¿no? La manera en cómo formar un babyface, ¿no? Tiene que tener buen cuerpo, tiene que tener carisma, tiene que tener micrófono, tiene que tener un finisher que de por sí no es tan letal, pero cuando lo ves repetitivamente, la gente lo va asumiendo y los termina por convencer. Entonces, él prácticamente, junto con Vince McMahon, fabrican el arquetipo ideal de babyface que luego vimos aplicado por La Roca, obviamente con otros matices más modernos, más attitude, aplicado por John Cena también, y que por ahí intentó aplicar Roman Reigns y no le funcionó, ¿no? Pero claro, esa es un poco la enseñanza o el legado que deja Hulk Hogan, ¿no? Claro que sí, Julio. Ángelo, ¿piensas lo mismo que Julio? De repente, ¿qué otras cosas o otras características podemos decir de Hulk Hogan, ¿no? Como lo digo, no solamente un luchador, sino actor,
y que creo que también él abrió, si es que no me equivoco, él abrió las puertas para que no solamente un luchador esté obviamente luchando en un ring, ¿no? Sino también se vaya a probar también oportunidades en películas, por ejemplo, ¿no? Como la de Rocky, en la de Rocky 3, si no me equivoco, que justamente sale en una lucha ahí. Claramente, o sea, piensa el hecho de que Hulk Hogan llegó a ser tan, pero tan conocido en Estados Unidos, tan grande, porque podríamos, en un minuto Hulk Hogan era lo más grande que tenía Estados Unidos a nivel mainstream. Entonces el hecho de que le ofrecieran llegar a hacer películas, Rocky, estar en Gremlins y películas propias, es todo un paso. Si bien Hulk Hogan nunca fue un actor de método, no fue el mejor actor, es cosa de ver las películas, muchas de sus películas no pasan de ser de esas películas que tú ves con tu familia en un almuerzo, pero no les tomas el peso, es como, ok, es una película simple, pero sabes a lo que él llegó. O sea, imagínate, Rocky, que ya es un personaje, si bien no es un americano como tal, los americanos también se lo imaginaban como un héroe. Y enfrentar a Rocky contra Hulk Hogan, en ese caso la película tenía otro nombre, pero a lo que voy era, wow, era un choque pesado. Era, imagínate que en un cómic que sucedió, Superman se enfrentó a Muhammad Ali. Eso sucedió en un cómic. Imagínatelo en una película. Rocky se está enfrentando a Hulk Hogan y lo va a ver en pantalla gigante. A ese nivel estamos de la grandeza que tiene Hulk Hogan. Y tal como lo dijo Julio, si bien Hulk Hogan también es conocido por ser alguien que politiquero en el sentido de backstage, de que si no le gustaba algo simplemente lo cambiaban, especialmente en la WCW, con su gran contrato, porque Hulk Hogan en la WCW ganaba lo que tranquilamente podían ganar más de la mitad del roster, él lo ganaba él solo, no digo que no se lo mereciera, pero estamos hablando en una época donde WCW pasó por encima de la WWE, un tiempo donde WWE lo más probable es que ya no iba a existir, y hay todo un cambio, pero bueno, eso es un tema aparte. Pero Hulk Hogan también, el paso que tuvo cuando pasó de face, él era el eterno héroe americano, y de la nada traiciona a sus fanáticos y se vuelve en el rudo por excelencia con Scott Hall y con Kevin Nash en la New World Order. Ese evento no es perfecto, pero ese final, para mí, por lo menos personalmente, es perfecto en la lucha libre porque te hace todo un cambio de paradigma. Te da a entender que el héroe también puede ser villano. Y hasta en ese sentido Hulk Hogan era único. Algo que no tenían los luchadores, sí lo podía hacer Hogan. Y es importante, interesante lo que también ustedes dicen, ¿no? Tanto tú, Angelo, como Julio, que Hulk Hogan era un personaje que tenía varias variantes, ¿no? Y conforme va creciendo en este mundo de la lucha libre, se codea con bastantes luchadores igual, quizá de importancia como él, ¿no? Yokozuna, el Undertaker, Ted DiBiase, el Warrior, ¿no? Entonces son luchadores que obviamente algunos de ellos han podido hablar, han podido hacer las condolencias del caso, incluyendo a un Stone Cold, ¿no? Que para muchos el Stone Cold también es uno de los íconos, al igual que de La Roca, de la actualidad. Ahora, Julio, por ejemplo, Tú mencionaste esta lucha importante que tuvo y como que le da paso a La Roca para que sea quizás el nuevo ícono de la empresa, el nuevo rostro de la WWE, pero ¿qué otra lucha tú recuerdas particularmente de Hulk Hogan? Obviamente las apariciones esporádicas que tenía en la WWE, pero luchas importantes. Yo me acuerdo una que también había visto ayer, que hizo equipo con Shawn Michaels, ¿no? Cuando iban a luchar contra Daivari, si que no me equivoco, no estoy seguro exactamente. Ajá. Sí, no, la lucha que mencionabas era Daivari y Muhammad Hassan en el 2005, cuando Hulk Hogan regresa pues para ayudar a Shawn Michaels, que después recibe la traición de Shawn Michaels y esto da pie a aquel recordadísimo combate de SummerSlam 2005. De hecho, se cumplen ya 20 años de ese combate, cómo pasa el tiempo.
muy recordado, no por la lucha en sí, sino porque se dice que, y digo se dice entre comillas, porque conociendo a Shawn Michaels todos sabemos qué pasó. Shawn Michaels, al no poder o al no concretarse una revancha y de ahí una tercera lucha como estaba planeado al principio, de ahí Hogan se tira para atrás y dice, no, solamente una nomás, la que gano yo y ya está. Y Shawn Michaels sobrevendió cada movimiento, cosa que después Shawn Michaels lo negó y él dijo, a mí me dijeron que sea el Shawn Michaels del 95-96 y yo así vendía, así dice él. Bueno, ya cada uno sacará sus conclusiones y creerá, pero esa lucha es hipnótica. No sé si por las mejores razones, pero la empiezas a ver y no puedes parar, ¿no? Por todo lo que se tejió atrás de ese combate, ¿no? Ya mencionamos el Gigante con el Ultimate Warrior. Podría añadir, bueno, añadimos la de Goldberg. Podría añadir una que a mí me parece muy entretenida, que es en WrestleMania 19 contra el mismísimo Vince McMahon. Una lucha que tuvo un ángulo interesante en el cual Vince se adjudica el hecho de él haber sido el que creó la Hulkamania y se termina enfrentando a Hulk Hogan en una lucha que tuvo su momento más recordado, aquel sillazo al buen Huguito Sabinovich, que lo termina sacando no solo de combate, sino de la transmisión completa de WrestleMania 19. Hay varias luchas, ¿no? Ahí seguramente Ángel lo puede mencionar también algunas luchas recordadas de Hulk Hogan. Y si quieres podemos recordar luchas malas, porque también hay su puñado de malos combates. Pero bueno, ya eso depende de ti, Santino, no sé. A ver, Ángelo, no sé, primero vamos con la lucha, de repente alguna lucha como siguiendo en la línea de Julio, ¿no? Una de las luchas que de repente te ha gustado, lo tienes muy, muy presente en la memoria, por ejemplo, de Hulk Hogan. Mira, en mi caso, yo, si bien recuerdo, hay una lucha de Hulk Hogan versus Antonio Inoki en Japón. Esto no es WWE, es muy buena esa lucha, anda dando vueltas por las redes sociales. Yo, en mi mente, por lo menos recuerdo mucho de las luchas malas de Hulk Hogan, más que las luchas buenas. No estoy diciendo que Hulk Hogan sea un mal luchador, ojo, porque lo era buen luchador, salvo que en WWE y en WCW tenía sus limitantes. Por ejemplo, recuerdo, y aquí Julio seguramente se va a acordar perfectamente de la lucha contra Kevin Nash, siendo Kevin Nash campeón del World Heavyweight Champion en WCW, donde ocurre el dedo de la muerte, como se le dice, donde hacen el intercambio de títulos y donde sacaba la racha de WCW dentro de la guerra de los lunes por la noche. Si bien la lucha es malísima, yo creo que no llega a ser ni siquiera un minuto de lucha. El hecho fue el cambio, lo que creó la lucha como tal, lo que creó Hogan y Kevin Nash, pensando que, y Vince Russo detrás de escena, pensando de que iba a ser una buena idea, que iba a ser una locura máxima, y no fue así. A todo lo contrario, hundió la WCW. O no sé, también puedo recordar otro momento malo, Hulk Hogan contra Jeff Jarrett. O sea, aquí creo que era el Bash on the Beach. No estoy no era el Bash on the Beach. Ya. Que se suponía que Jeff Jarrett tenía que lucir bien, pero Hulk Hogan a último minuto le dijo, ¿sabe qué? No. Entonces, ¿qué fue la mejor idea para Vince Russo? Decirle a Jeff Jarrett, llega al ring, tocas la campana, te tiras al suelo, esperas que Hogan te haga el conteo y se acabó. Ese momento es épico, ni siquiera porque sea una buena lucha, sino porque ahí sí vimos un punto álgido, como que todo el mundo conocía la historia detrás de backstage de Hulk Hogan. La forma política en que se manejaba era como, yo decido cuál es el final de mi lucha, les guste o no les guste. Y esa lucha fue todo un cambio. O sea, lo único bueno de ese evento fue que al final de la noche Booker T terminó siendo el campeón, pero en ese momento yo creo que fue como el momento donde Hulk Hogan debe haber dicho, hasta aquí se está acabando mi etapa de héroe, se está acabando mi etapa de ¿cómo se llama? Del más grande, como que tengo que dar el paso al costado. Fue muy fuerte. También les recomiendo ver ese evento, si bien no es un evento perfecto, les quiero
quiero que lo vean solo para que entiendan la figura que era Hogan en sus momentos buenos y en sus momentos malos, especialmente en WCW. En WCW tiene muy buenas luchas, otras muy malas, como con el Ultimate Warrior, en ese caso era simplemente Warrior, malísima, una lucha solamente para memes, pero Julio se ríe porque él sabe de lo que estoy hablando, porque hay luchas muy malas de Hulk Hogan y otras luchas que son muy buenas, pero increíblemente uno no recuerda tanto las buenas, recuerda los malos momentos de Hulk Hogan en el ring. Ahora, es que, disculpa que te interrumpa, Santino, pero sí, ayer lo mencionaba y yo me río porque me acuerdo de esa lucha, que no solamente fue mala por ser mala, hay un momento en que Hulk Hogan, que se supone que era el final, tiene que botarle una bola de fuego en la cara al Ultimate Warrior y termina quemándose los dedos y se ve una cosa horrible. Lo peor de esa lucha es que se extendió tanto que le quitó tiempo al main event, que era Goldberg contra DDP por el título mundial. Una de las mejores luchas, de las pocas buenas luchas de Goldberg. La gente no la pudo ver completa porque el pay-per-view se tuvo que cortar antes, porque la lucha de Hogan se agarró mucho tiempo. Entonces, sí, Ángelo tiene cierta razón cuando de repente los fans nos acordamos un poco de lo malo, pero yo voy a esto. Al final, de aquí a unos años, lo vamos a recordar incluso hasta con simpatía. Nosotros nos reímos y no estamos molestos porque Hulk Hogan haya malogrado el ángulo con el Ultimate Warrior en el 98. Lo recordamos con simpatía, no sé, nos da un poco de risa hasta involuntaria, lo tomamos como parte de la historia también. Y yo creo que eso pasa cuando ya pasan los años y pones ciertas cosas en contexto. Yo me acuerdo que en el, no me acuerdo, 2008, 2009, cuando Hulk Hogan va a TNA, a mí me molestó mucho que quiso cambiar todo, cambió el ring hexagonal por el ring cuadrado, metió a sus amigos y para muchos TNA comienza ahí su bajón cuando llega Hulk Hogan. Pero lo recuerdo ahora, ya ha pasado más de 10 años y lo tomo como parte de la historia, incluso me da un poco de risa, trato de investigar qué pasó ahí. Entonces, yo creo que el tiempo pone todas las cosas en su contexto. Obviamente hay lugares muy oscuros en la historia de Hogan, ¿no? El tema del racismo y todo eso, que eso ya es otro debate, pero lo que nos deja como entretenimiento dentro de la lucha libre, creo que podemos analizarlo en distintos niveles y ya con un entendimiento, con el señor ya fallecido, tomarlo como siempre tomo yo la historia, ¿no? Desde un ojo un poco externo y más que todo para aprender, ¿no? Y sobre todo, Julio, Ángelo, como anécdotas, ¿no? Porque claro, porque de esto también se ejerce el crecimiento de esta empresa importante, una empresa de lucha libre que ha ido calando poco a poco en distintos niveles, ¿no? Empezar de repente desde lo más bajo hasta estar en lo más alto como hoy en día está. Y obviamente con figuras, ¿no? Como Hulk Hogan y con otras leyendas que también tenemos dentro de esta empresa. Pero como ustedes bien lo dicen, Hulk Hogan fue pieza clave, pieza importante, pieza fundamental para el crecimiento y la expansión de la lucha libre, al menos en Estados Unidos en primer lugar y ya después a nivel mundial, ¿no? Que eso obviamente se nota, se ve y lo sentimos, ¿no? Ahora con esta, y justamente va mi otra, o sea, no más que todo pregunta, ¿no? Pero esta anécdota también, que justamente la última vez que nosotros vimos a Hulk Hogan en Raw fue cuando Raw debuta en Netflix, ¿no? Ahí fue la última vez que lo vimos. Ya sabemos todo lo que pasó, ¿no? Con las bucheadas y todo lo demás, pero al final pudo estar en otra era, una era mucho más moderna como es la WWE en la era Netflix. Julio, Ángelo, ¿cómo les pareció esta? Claro, con las abuchadas y todo, ¿no? Porque también Hulk Hogan era polémico, pero ¿cómo les pareció, digamos, esta aparición sonada despedida prácticamente? Sí, Ángelo, te doy el pase porque me metí ahí por la segunda y tercera cuerda en el último comentario. Bueno, en el caso del último show de aparición de Hulk Hogan en un Raw, todos recordamos que Hulk Hogan era abiertamente miembro de los MAGA, parte del colectivo que tiene Trump en Estados Unidos. Y si bien es cierto, Estados Unidos siempre ha sido muy patriota en muchas cosas, no todo Estados Unidos es así. Entonces vieron en él al héroe traicionando
su propia, traicionando esa forma que ellos querían ver a un americano. Porque lo gusto no, cuando Hulk Hogan lanza sus comentarios despectivos contra la gente afroamericana, voy a tratar de usar las mejores palabras porque capaz que también caiga en el mismo lugar. A lo que voy fue que mucha gente, él tuvo que pedir una disculpa, esto se filtró, tuvo que pedir una disculpa dentro del camarín de la WWE en aquel momento, y muchos luchadores no lo aceptaron. A ese nivel, como diciendo, no, este ya no es mi héroe. Aquel que estoy viendo aquí es una persona que no puedo respetar porque él no me respeta. Entonces, imagínate el nivel que no solo los luchadores, muchas veces el público le dio la espalda. Si bien uno puede decir, pero es que Hulk Hogan era el héroe de los niños, sí, de los niños de antes. Hoy en día, para muchos, Hulk Hogan no es siquiera la cuarta parte de lo que fue, por citar algo, para tu padre, por decirlo de una forma. Hulk Hogan un caballero que luchaba y dice estupideces, por así decirlo. Entonces, en Estados Unidos se vio muy reflejado, especialmente en ese capítulo de Netflix. Ya después dejó de salir en pantalla. Imagínate, yo por lo menos yo lo encuentro gracioso. Yo sé que algunos lo encuentran razón. Tony Khan, presidente de la AEW, vetó a Hulk Hogan y a la esposa de Hulk Hogan por esos comentarios, siendo que Hulk Hogan jamás había puesto un pie en la AEW. Entonces, imagínate el nivel de cómo cae el héroe que tuviste de infancia, especialmente para los estadounidenses. Yo creo que igual para él fue un golpe al ego. No sé qué pensará Julio, pero yo creo que para mí, Hogan en ese momento, creo que sepultó esa gran estatua que tenía gigante, por decirlo, una montaña, como que se empezó a atizar para muchos de sus fanáticos. Sí, yo creo, para dar una opinión rápida, creo que se juntaron demasiados factores desfavorables, ¿no? Ángel lo mencionaba, el apoyo de Hulk Hogan a rabiar a Donald Trump y MAGA, claro, uno puede decir, oye, pero el Undertaker también ejerció su derecho a decidir por quién iba a votar. Sí, pero no lo veías el Undertaker en mítines, arrancándose la polera, diciendo que quería pelearse en un ring con Hillary Clinton, o sea, y cae justo en ese momento en el cual el pueblo estadounidense ya se está dando cuenta que eligió mal. Entonces, juntamos esos factores. A eso le sumamos que las disculpas por estas declaraciones filtradas no fueron sinceras. Y si a eso le sumamos también que creo que por esa época, no sé si ya se había estrenado o se iba a estrenar el documental de Vince McMahon, donde ya se sabía que Jesse de Body Ventura contaba cómo Hulk Hogan había, de alguna manera, siendo un factor para que se impida el hecho de que los luchadores logren una unión sindical. Si juntas todo eso, y aparte también el tema de que los fans ya han crecido, ¿no? Y juntas que estamos en California también, se juntaron muchos factores que no favorecieron a que tenga una buena recepción, ¿no? Al fin y al cabo, yo no voy a ser de los fans que ahora ya con Hogan muerto me voy a rasgar las vestiduras para, o sea, a los Hogan, ¿no? A decir, ¿por qué no lo respetaron? El fan es el fan reacciona, a veces no justificadamente, pero el fan reacciona. Y en ese momento había pues un aire de desconfianza sobre Hulk Hogan, que lamentablemente, bueno, para los fans que sí son de Hogan, terminó en un abucheo que, bueno, repito lo que dije hace varios minutos, quedará en la historia y ya de nosotros estará ver qué cosas tomamos o si tomamos todo en su conjunto para entender lo que fue este personaje, ¿no? Vamos a seguir hablando de un poquito de lo que fue Hulk Hogan en vida, ¿no? Ahora, Ángelo, Julio, como ustedes mencionaban, ¿no? Hablar de Hulk Hogan siempre va a ser hablar tendido, hablar de manera extensa, pero como tú lo decías, Julio, antes de irnos a la pausa, ¿no? Somos los fanáticos mismos que van a tener una reacción, porque obviamente, ¿no? Hulk Hogan es una persona pública, es una figura pública, pero también de repente ha tenido algunos desaciertos durante toda su carrera, ¿no? Y esos desaciertos lo vimos en ese Raw específicamente cuando debuta en Netflix y que se hizo sentir, y la verdad se hizo sentir, y creo que desde ahí Hulk Hogan no había salido más de repente a dar declaraciones o a hablar a la prensa, me parece, si no mal no me equivoco, Julio, Ángelo.
Bueno, quien diga que tiene una carrera perfecta, pues que levante la mano, ¿no? Lo malo es que, como mencionaba Ángelo, Hogan, sobre todo en WCW, tenía cláusulas de control creativo, entonces, claro, muchas de las cosas negativas que sucedieron en WCW recaen finalmente en él. Ya mencionábamos el fiasco que fue Hogan versus Warrior, el Finger Poke of Doom, esta lucha que mencionaba con Kevin Nash. Podría mencionar también el ángulo del New Blood con el Millionaires Club, que cuando llega bien Russo a WCW deciden mover todo junto con Eric Bishop y forman dos facciones. Las facciones de los luchadores viejos que acaparan la atención, que no dejan que los jóvenes brillen, y la nueva sangre, los nuevos valores, los que luchan por un pedacito de televisión. ¿Quién crees que los dos grupos crees que fueron los villanos? Los New Blood. O sea, todo fuera de lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo Hulk Hogan podía ser un héroe cuando enterraba en televisión a gente de nueva sangre? O sea, todo lo miraban al revés. Angelo mencionaba también Bash at the Beach 2000, que fue este fiasco con Jeff Jarrett. Yo recordaba mucho lo de TNA. En TNA, él llega pues para hacer una revolución de TNA, y sus primeras grandes ideas son tremendas. Competir one-on-one con Raw los lunes y cambiar el ring hexagonal de TNA, que era su marca, por uno cuadrado. La primera aparición de Hogan, la gente se lo hizo saber. Le dijo, queremos 6 lados. Y él dijo, los 6 lados nos trajo hasta acá. Ahora yo los voy a llevar hasta acá. Hermano, así no puedes empezar de una buena manera, ¿no? Hay muchas cosas. Fuera del ring ya mencionábamos también lo que le fue con el chisme a Vince de que Jesse Buddy Ventura quería unificar a los luchadores para hacer sindicatos. Hablamos también de las declaraciones racistas que se filtraron por ahí, ¿no? Hay muchos luchadores incluso que ayer dieron sus condolencias, dieron sus recuerdos, pero que no se llevaban muy bien con Hulk Hogan per se, ¿no? El Undertaker le dedicó unas bonitas palabras, pero el Undertaker no le tiene mucha estima a Hulk Hogan. El Undertaker cuenta mismo que en su primer año en WWF, el Undertaker reta a Hulk Hogan por el título. De hecho, él le quita el campeonato y Hulk Hogan le menciona que él tiene un poco de temor de recibir la tumba rompecuellos. El Undertaker le dice, tranquilo, yo lo aplico muy bien, y cuando se lo aplica, Hogan se queda tumbado como si le hubieran roto el cuello, hace una escena en backstage donde llama a su familia, llama a su esposa, se lo llevan al hospital. El Undertaker se quería morir porque en su cabeza había lesionado a la gallina de los huevos de oro. Después, viendo el video, y los otros luchadores le dicen, la cabeza de Hogan nunca tocó la lona. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿No? Una más de estas cosas que se habla de Hulk Hogan, de no dejar que el joven trascienda. De repente acá me extendí mucho, de repente Angelo quiere mencionar otra. Por ahí yo sugiero que podríamos hablar de WrestleMania 9 con el momento de Bret Hart, que Hulk Hogan se lo termina robando ante Yokozuna. Hay muchas cositas, ¿no? Sí. Ángelo. Claro, como citas tú, muchas de esas cosas que se citan de Hogan salen en el documental de Vince. Lo que pasó en WrestleMania 9 con Bret, era el momento de Bret Hart ganándole a Yokozuna, y Hulk Hogan diciendo detrás de escena, no, ¿sabes qué? Esto no es lo mejor sería que yo recupere el campeonato. Imagínate, si hoy en día pasara eso, ten por seguro que se filtrarían un montón de discusiones, batalla a golpe, etcétera. Hulk Hogan era muy politiquero. En WCW se vio mucho esa mano. Yo recuerdo, porque estos capítulos alcanzaban a darse por la televisión chilena, aunque con muchos años de desfase, cuando Hulk Hogan estaba en un feudo con Billy Kidman. Billy Kidman en ese momento era de la sangre joven de WCW, y trataron de potenciarlo, pero Hulk Hogan no le interesaba. Era como, ¿por qué estoy luchando con un joven si yo soy lo más grande que tiene esta agrupación? En WWE también lo intentó, pero llegó a un punto que le dijeron, amigo, usted ya no es nadie aquí, usted es uno más. Imagínate, siempre se supo que él no quería perder con Brock Lesnar.
pero tenía que hacerlo. Le guste o no le guste, porque para Vince McMahon, Brock Lesnar era la gran cosa. Era the next big thing. Y al final tuvo que aceptarlo. Imagínate, nunca se dio una lucha entre Stone Cold y Hulk Hogan. Nunca supimos qué podría haber pasado tranquilamente. Imagínate, esa lucha tendría que haberla ganado Stone Cold, pero conociendo a Hulk Hogan, lo más probable es que hubiese dicho, acá no, brother, aquí no. Entonces, hoy en día pasa mucho, en los tweets se puede ver a mucha gente dando las condolencias, pero también siendo sincero en la frase, nosotros, por más, está bien, falleció Hogan, pero no olvidamos lo que nos dijo, no olvidamos lo que hizo. No porque falleció vamos a olvidar que cometió errores. Si bien nadie es santo, eso hay que dejarlo bastante claro, nadie es santo, todos cometen errores. Hulk Hogan es en sí el wrestling en Estados Unidos. Nos guste o no nos guste, es la imagen clara. ¿No es el mejor luchador? Por supuesto que no. Pero si te gusta la lucha libre, tú sabes que Hulk Hogan va a estar ahí. Hasta muerto va a estar ahí. Suena mal decirlo así, pero es verdad. Hasta muerto va a estar así. Seguramente hoy en SmackDown va a ser un tributo muy grande. Aunque no quisieran hacerlo, lo van a hacer porque es Hogan. Le gusta a quien le guste, es Hogan. Y los fanáticos lo van a llorar. Mágicamente esos fanáticos que alguna vez lo odiaron, lo van a amar de nuevo porque es normal que suceda. En todo ámbito va a pasar. Si lo comparamos, lo leía en X el otro día, en X, falleció Ozzy Osbourne, el padre del heavy metal, uno de los más grandes cantantes de la historia del heavy metal, y a los 2 días fallece Hulk Hogan. Y uno de los tweets decía, hasta para eso Hulk Hogan quiere opacar. Dijo, no, yo tengo que ser más over. Suena gracioso, pero si nos imaginamos cómo era la personalidad de Hulk Hogan, él lo hubiese hecho. Entonces, también decían, imagínate Hulk Hogan revivir a los 3 días. Imagínate, va a decir, él quiere opacar a nuestras creencias, por decirlo de una forma. ¿No te sorprendría? No, porque Hogan tenía ese nivel de egocentrismo. Suena gracioso, más de alguno que va a escuchar esto así, pero ¿qué estás diciendo? Es una locura, sí, pero si tú conocieras la personalidad de cómo era el Hulkster, cómo era la Hulkamania, en Estados Unidos lo creerían. En Estados Unidos dirían, capaz que Hulk Hogan vuelva a los 3 días y salga y se llene de banderas americanas, fuegos artificiales. ¿Por qué? Porque es Hulk Hogan y lo podría hacer. Podríamos recordar las luchas buenas, las luchas malas, los momentos buenos, los momentos malos, pero Hulk Hogan es eso. Hulk Hogan es como si no, es como que sí o sí tiene que estar en un diccionario. ¿Qué significa Hulk Hogan? Luchador estadounidense que hizo del wrestling lo más mainstream posible, actor medio malo, por no decir malo entero, con sus aciertos y sus errores, pero todos van a saber, a ciencia cierta vamos a ver que Hulk Hogan es así, va a ser así, hasta muerto va a seguir siendo parte de la historia. Así es, Ángel, lo de Julio, ¿no? Es importante lo que ustedes han dicho y obviamente, ¿no? Con sus cosas buenas, con sus cosas malas, con sus aciertos, con sus errores. Es una leyenda de la lucha libre, lo es una leyenda. Ya no está con nosotros, obviamente, pero ha dejado un legado importante y un legado marcado que seguramente con el pasar de los años siempre se va a seguir hablando de Hulk Hogan, ¿no? Con los fanáticos de antes, con los fanáticos nuevos, con los que van a aparecer, dirán, ¿quién fue el real héroe americano? ¿Quién se llamaba, no? Un real héroe americano, y obviamente ese fue Hulk Hogan, ¿no? Que seguramente se va a recordar por años, por mucho tiempo, y como justamente lo dije ayer, ¿no? Que creo que la memoria de Hulk Hogan no va a morir, porque siempre van a estar ahí, va a estar presente en distintos lados, en merchandising, en producto de Hulk Hogan. Así es que se nos fue un ícono, para muchos un ícono de la lucha libre que empezó con esta expansión también de lo que llamamos lucha libre hoy en día. Julio, muchísimas gracias de verdad por nuevamente estar el día de hoy. Vamos a tocar también más adelante lo de SummerSlam, que también viene interesante SummerSlam para este 1 y 2 de agosto, así es que vamos a ver qué es lo que vaya a suceder en este evento, el más grande del verano en Estados Unidos.
No, gracias a ti, gracias a la gente de RCR, un abrazo también para Ángelo, solamente palabras finales, como tú lo decías. Hulk Hogan, controversial, con claroscuros, pero cambió la lucha libre no solo una vez, sino 2 veces. Cuando apareció y creó la Hulkamania, y cuando viró a heel y creó la NWO, el negocio volvió a cambiar una vez más. No muchos personajes te cambian 2 veces. Elvis te cambió una vez la música, los Beatles una vez. Son muy pocos los que encuentran la manera de volver a darle cuerda o darle una buena vuelta de tuerca a lo que ya una vez ellos modificaron. Así que eso queda en la historia y nada, un abrazo para ti y cuando quieras. Ángelo, de la misma manera, muchísimas gracias. Seguramente vamos a estar enlazados para hablar también de Stephanie Baker, que sigue, ¿no? La sigue rompiendo en la WWE, y vamos a ver qué es lo que vaya a hacer también Stephanie Baker en Clash in Paris, ¿no? Que va por un título de seguro, y ojalá quien lo pueda ganar también. Muchas gracias, Ángelo, nuevamente por estar aquí en el programa. Gracias a ti, gracias a todos los que están viendo en el Perú y alrededores. Y una cosa para cerrar de lo que dijo Julio acerca de Hogan. Hogan es perfectamente el yin y el yang. La parte blanca viene siendo su lado héroe, su lado para el niño, mientras que la parte negra era el heel, el del New World Order, el Hollywood Hulk Hogan. Con sus aciertos y sus errores, Hulk Hogan siempre va a ser parte de la historia del wrestling, le guste a quien le guste. Punto. Así de simple, y esperamos próximamente poder estar hablando sobre Stephanie Baker, ojalá campeona. Si sale campeona, seguramente en Chile y en Sudamérica, no exagero, van a andar todos celebrando, porque no todos los días se va a poder decir que tenemos una campeona sudamericana, chilena, pero me gusta decir sudamericana porque eso de ser muy nacionalista no va en mí. Así que, digamos, campeona sudamericana en la W va a ser perfecto. Y antes de cerrar, quiero mandar un saludo a la gente del Callao, la mejor ciudad, a través que nosotros estamos viendo a través de Instagram, la mejor ciudad. Punto. No hay. Puede que me metan un lío, pero un saludo para su causa, mi causa, nuestra causa. Él sabe quién es. Listo, Ángelo, Julio, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para ambos, y ya nos estamos enlazando en otro momento para seguir hablando de lo que nos apasiona y gusta, como es la lucha libre. Un fuerte abrazo a ambos. Gracias. Bien, amigos, ha sido Julio Estrada, él es periodista deportivo en el portal Luchas y Salsas, y también a Ángelo Labra, periodista deportivo en el portal El Programa que Vale, desde Chile. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.